Bienvenidos al programa número 11 de La Butaca Clandestina. El día de hoy vamos a hablar sobre 1917, la película de Sam Mendes que se llevó 3 premios Oscar en la última edición. Hoy me encuentro nuevamente con Lucho Romero. Buenas, buenas. Y Esteban Amestegui. ¿Qué tal, amigos? Bueno, esta película logramos verla justo a tiempo antes de la premiación de los Oscar. Y creo que al menos la mayoría de nosotros tenía como el miedo de que se lleve el premio a mejor película porque estaba siguiendo la tendencia en todos los festivales. Y no porque sea una mala película, sino porque yo creo que 2019 ha sido muy buen año para el cine y habíamos visto muchas películas que por ahí creíamos que tenían mucho más mérito. Pero al final terminó ganando Parasite para sorpresa y alegría de muchos. Y esta película, más allá de cualquier discusión, es innegablemente una película excelente a nivel técnico, a nivel de fotografía, que es precisamente uno de los premios que ganó. Y está repleta de actores secundarios de lujo de Inglaterra, ¿no? Tenemos a Colin Firth, Benedict Cumberbatch, Mark Strong, el actor de Moriarty, de Sherlock, ¿cómo se llama? Andrew Scott. Andrew Scott, Igual. igual. Es mi favorito del catálogo, la verdad. Sí, sí, también es mi personaje favorito de la peli. Sí, bueno, continuando lo que decías, que le hemos visto un poco antes de los Oscar. No creo que la palabra es miedo a que gane, ¿no? Porque la verdad nada de lo que hagan los Oscar me puede decepcionar más de lo que ya lo han hecho años pasados, ¿no? Pero nada, si ganaba, la verdad tampoco iba a estar decepcionado, pero sí. Sí, de todo el catálogo puedo decir que es la que menos me ha gustado, porque sí me ha gustado, me parece muy buena película, pero digamos que yo creo que si no le hubieran dado el Globo de Oro o el BAFTA o alguno de esos, el Oscar sí se le hubiera dado. Digamos, tenía todos los requisitos Oscar clásicos, ¿no? Pero quiero ver qué dice Esteban, porque he visto tu artículo viejo recién, ¿no? Sí. que publicaste el domingo, me tocó editarlo. Bueno, al igual que ustedes, no me hubiera desagradado que gane a mejor película. Creo que me hubiera desagradado, pero seguí. No seguir más. Solo quería Creo que una de las principales críticas que hay es esta narrativa casi de videojuego, ¿no? Muy inmersiva y ya borderline, digamos, con realidad virtual, ¿no? Y creo que eso ya era algo que comenzó con... ¿Cómo se llama la de Christopher Nolan? Se me fue el nombre. Dunkirk, exacto. Y bueno, me parece válida, digamos, la observación, digamos, de que es una narrativa que proviene de otro arte, por así decirlo, pero eso es algo que sucede en el cine desde que comenzó, digamos. El cine era una copia del teatro, ¿no? No hay nada original el día de hoy. Con eso te apoyo. No puedes decir que nada es copia, porque evidentemente no se puede hacer nada original. Todo tiene que ser reciclado. Y eso es cómo reciclas ese material para ver qué tan original eres, ¿no? Exacto. Y más bien me parece algo interesante por ver cómo una narrativa bastante propia de los videojuegos, la podemos ver plasmada en el cine y creo que apoya, o sea, las cosas nuevas básicamente son, hay toda esta gama de posibilidades o cosas que podemos hacer. ¿Por qué no mezclamos esto que ya hay con esto otro que ya hay y surge algo nuevo, digamos? No es que se ha descubierto la pólvora, pero sí están promoviendo algo innovador. Y algo de lo que sí destaco mucho de esta película es la cinematografía. Está a cargo de Roger Deakins. Roger Deakins, que es un genio, ¿no? Ha trabajado en casi todas las películas de los hermanos Coen también, y ya había ganado su primer Oscar por Blade Runner 2049, un poco tarde, pero merecidísimo también. Y yo creo que lo que dices más bien tiene mérito de que sea una experiencia inmersiva, ¿no? Casi de videojuego. Para mí que es un mérito en el cine, porque pocas películas logran hacerlo y hemos visto películas antes con planos secuencias, ¿no? En ese sentido, yo algo de lo que tenía mucho miedo es que tratándose de una película bélica y que use el plano secuencia como recurso narrativo, tenía miedo de que exista una saturación con el sonido, ¿no? De que estés rodeado de explosiones y balazos todo el tiempo y al final te canses de ver eso.
pero hacen un uso muy inteligente del silencio. Cada vez que te enfrentas a una explosión o a un balazo, realmente lo sientes, ¿no? Y te sientes como el personaje en una situación de extrema. Mira, yo, para ser sincero, no soy mucho películas de guerra, pero cuando las veo, me encanta criticar mucho lo que es la cinematografía, que sí, Esteban, ¿no? Me parece un detalle bastante acertado, porque incluso mi película favorita de guerra, la Segunda Guerra Mundial, que es Downfall, no sé si ubican, la del meme de Hitler, que Hitler se entera de tal cosa. Esa película es mi favorita de guerra y lo único que no me gusta es su cinematografía, ¿no? Y en verdad, para hacer una película de guerra tienes que mostrar el contexto, porque ese es el punto, ¿no? Y en eso también lo tiene muy acertado. Y en cuanto al... Mira, cuando yo fui al cine ni siquiera vi un teaser de la película, no quería sorprenderme de cero, ¿no? Y tampoco sabía del plano one shot, del secuencia que maneja. Y al principio estaba diciendo, pucha, ojalá no sea solo una técnica para llamar la atención, porque yo digo que si vas a utilizar eso, tiene que ser con un motivo. Y al final tiene un buen punto, ¿no? Que es ponerte en el lugar del soldado, vivir las horas como han pasado, ¿no? En tiempo real y saber. Yo lo primero que te dije, si te acuerdas saliendo del cine, fue miércoles, estoy qué estresado que estoy, en verdad, que estoy sofocado, estoy tenso. Si no me gustó la película en general, fue porque me dejó tenso, no porque la película era mala, ¿no? Y en eso ha hecho un buen trabajo, en meterte la piel del protagonista, 100%, en verdad te hace sentir lo que siente el tipo. Yo hasta me daba hambre de ver cuando el tipo tenía hambre, me daba sed para ver cuando corría. La mejor escena, bueno, luego cuando hablo de spoilers hablo de mi escena favorita, pero sí, en parte salió súper tenso de la sala de cine. Creo que eso de lo que acabas de mencionar me parece muy clave, que justifica muy bien el plano secuencia. Por ejemplo, en Birdman es casi hasta preciosista, ¿no? O sea, es hermoso, pero porque sí, ¿no? Y bueno, ya entra el tema de que están en una obra de teatro, digamos, y el movimiento, pero no es tan necesaria como en esta película, ¿no? En esta película sí es muy importante para todos los resultados y que te haga sentir algo. Tiene una razón específica, ¿no? Incluso, mira, ni siquiera que sea toda la película su secuencia, las mismas secuencias largas, las tomas largas que duran 5 minutos y tal, como la de Historia del Matrimonio, ¿no? O sea, tienen que tener ese motivo, ¿no? O sea, eso le da mucho valor a los personajes. Y también algo que valoro mucho es que sus cortes no han sido nada evidentes. O sea, si es que sabes cine, digamos, nosotros que hemos estudiado comunicación, podemos evidentemente darnos cuenta de los pequeños detalles donde hay cortes, ¿no? Pantallas negras, no sé, cuando pasa una persona, pero para cualquier persona, no. A diferencia de Berman, que cualquiera podía darse cuenta cuando estaban los cortes. Sí, a nivel de montaje me parece que es muy meticuloso lo que hacen con los efectos visuales, ¿no? Para que no se pierda esta sensación de los dos planos secuencias. Y bueno, yo creo que ya podemos empezar a hablar con spoilers. En realidad ya no hacemos programas sin spoilers, así que así, nos frenamos mucho. Lo intentamos en el primero y nos frenamos mucho, así que ya podemos empezar a hablar con spoilers. Y me parece muy bien, y como decías, la actuación del principal, que yo no sabía quién era y tú me hiciste dar cuenta que era Sí. el de Capitán Fantastic, ¿no? Y para no haberlo visto en muchos papeles antes, me parece que la rompe, ¿no? Estar con todos esos secundarios ahí rondando y aún así brillar es para Ni siquiera destacar. secundarios, o sea, yo creo que todas las estrellas que hemos visto han sido literal cameos, porque tienen poco menos que una escena. Es para que lo reconozcas, ¿no? Sí, también estaba el de Game of Thrones, ¿no? O sea, Rob Stark, sí, al es final. Richard Madden. O sea, quizás mi mayor sorpresa, o sea, lo que más esperaba del final de la película era a ver quién me interpretara al hermano del tipo, ¿no? O sea, Y era Rob Stark. seguro va a ser una estrella súper reconocida, va a parecer, no sé, Brad Pitt, pero ahí apareció Richard Madden. Pero Cumberbatch igual, ¿no? Actúa un minuto, creo. está Cumberbatch, con este Andrew Scott, Colin Firth, Mark Strong. Sí, todos actorazos. Algo que creo que vale la pena hablar de esto es, un tiempo hablaba con mi hermana, por ejemplo, Blade Runner 2049 tiene muchas falencias, digamos, en tema guión, o por ejemplo, no ha tenido el aspecto filosófico que ha tenido la primera película o que tiene el libro, que es espectacular. Totalmente. Y muy diferente a lo que es en la película, a lo que es la película, ¿no? Y cuando yo vi Blade Runner me sentí con sabor a poco en ese aspecto,
pero es tan hermosa cinematográficamente, y bueno, es del mismo director de cinematografía, que no la terminas perdonándola, digamos, por más que valores muy esenciales del cine estaban como desquebrajados, ¿no? En la película. Y hablar con mi hermana, ¿qué es lo que hace que algo sea realmente cinematográfico, digamos? O sea, eh, ¿cómo puedes diferenciar eso en una obra? Y creo que ella lo resumió muy bien, es básicamente, si hay algo que tú ves en una película que no lo podrías leer o que no lo podrías decir de manera oral, que la única forma en que podrías verlo retratado es a través del cinematógrafo, la pantalla grande. Esa es la cualidad de la cinematografía. Y ha habido ese momento, yo hablo específicamente de una escena en que el protagonista se despierta después de haber tenido un tiroteo con Después un del soldado elipsis, alemán. ¿no? Del corte a negro, sí. Exacto. Y despierta, sale a las calles de una ciudad en llamas ya de noche. Así Esa una escena obra es de arte, realmente. hermosa. Parecía, La iluminación de parecía esa hasta escena. animado. Sí, 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 todo. sí. Eso sí ha sido una obra. Que es verdad que ni siquiera te la crees viviendo ahí, ¿no? Pero algo que te apoya es un debate grande del cine, ¿no? Porque están los de, creo que es el Dogma 9, ¿no? De Lars von Trier, que en verdad algunos dicen que tienen que ser incluso las luces naturales, pero hay otros que dicen que si es cine, es evidentemente para que uses las herramientas del cine. O sea, no hay millones de libros, millones de carreras de cine justamente para que no se utilicen, ¿no? En verdad tienen que tener un lenguaje, tienen que tener una estructura. Es un debate grande, pero sí yo creo que obviamente esta película se va más a utilizar, o sea, tienes las herramientas, o sea, tienes todo el poder de hacer esto, ¿por qué no lo haces, no? Y ya que estamos en terreno de spoilers, tú has hablado de esa escena, mi escena favorita creo que ha sido la cueva, ¿no? Sí, Con las sí, ratas. la primera vez Dios que mío. saltas Sí. del asiento, ¿no? Con Porque esa es la escena. primera vez que ves una explosión, ajá. Con esa escena yo me quedé en toda la película. O sea, ya a partir de ese momento nada me generó tanta tensión. En verdad, qué momento más fuerte, ¿no? De nervios. Las bombas, o sea, cómo casi muere el tipo. Es mi escena favorita de lejos, ¿no? Y el Muy bien diseño hecho. de escenografía en esa parte es Ajá. Sí, espectacular. yo me acuerdo que Y todas grité las trampas, en ¿no? medio, Ajá. ¡la rata de mierda! Así, ¿no? Algo que no me gustó mucho quizás me acuerdo ahora, se me viene a la mente cuando mencionas justo la escena de la rata, es que al principio de la película Scofield y Blake están conversando y le dice que van a cenar gallina esa noche o algo así, ¿no? Y Blake le dice, no, yo no voy a poder y la música suena como que no, como que va a morir, ¿no? Y en esa escena te hacen el amague como que se va a morir Scofield y no Blake. Y yo está, qué bien van a hacer exactamente lo opuesto a lo que me han indicado que van a hacer al principio, pero termina sobreviviendo Scofield y Hay Blake muere unos un detalles, unos poco pequeños después. McGuffins, por ejemplo, que es su rebanada de comida que le tenía guardada, ¿no? Ajá, y Que que de le parte de él invita. solo se la guarda. Tú ya te das cuenta, digamos, seguro esta huevadita va a ser muy importante en ciertas en la película, O ¿no? la leche. O la La leche. leche. Ajá. Exacto, sí, y tenía que ser leche, ¿no? Igual está el detalle de que empieza y termina en el mismo plano la película, ¿no? Con él apoyado en un árbol, que lo hace una narrativa circular, digamos. Exacto. Sí, es eso. Si hay algo que me tengo que quejar de esta peli un poco, es que creo que su tercer acto no es que es malo, creo que no existe directamente. O sea, yo creo que el segundo acto se extiende hasta el final. Son dos actos, Si ¿no? hay algo que, exacto, si hay algo que me quejo es que su final podría ser un poco más elaborado, es decir, que llega y una vez que llegue se encuentra con Doctor Strange. Ya. Y creo que se hubiera extendido a que no le crean o algo así y pudieran haber extendido unos 10 a 15 minutos más hasta que se encuentra con el hermano de su colega. Y ahí ya no hubiera tenido ninguna queja, pero creo que hacía muy rápido el cierre, que ha llegado, ha entregado la noticia y se ha ido. Es la única queja de guión que tengo, digamos. Y es muy difícil cerrar, ¿no? Porque, pucha, también es un problema igual en el cine actual, un tercer acto casi necesario, ¿no? Claro, capaz cometen el error de otras películas de guerra que justamente por querer hacer un cierre súper nostálgico, todo eso, terminan siendo cheesy y casi bien, ya excesivamente melodramáticas. O Como... patriótico, ¿no? Exacto, y nadie quiere que una película ya sea patriótica el día de hoy especialmente, Sí, ¿no? ya. Porque
evidentemente ya sería muy para los Oscar, un ataque directo a los Oscar, ¿no? Eso era algo que yo pensaba antes de ver la peli. O sea, está ganando un montón de premios porque debe ser American Shooter, ubicas, pero Exacto, hay una británico. película Ajá. como Jojo Rabbit que justamente se va en contra de lo que es el nacionalismo extremo, ¿no? Ajá. Y De meter, fanatismo. exacto, el Ajá. fanatismo. Si metieran una película patriota, directamente no creo que hubiera sido nominada. Creo que lo que dice Cayo es muy bueno en su artículo también de esta película, que no es muy crítica, digamos, con la guerra en sí y con todos los Exacto. crímenes. Entonces, sí es una fórmula en cierto sentido, ¿no? Porque simplemente quiere que te involucres mucho con el protagonista y que su historia sea tu historia. Exacto. No, lo que se diferencia, digamos, lo que la gran mayoría, no quiero decir todas porque no es verdad, pero la gran mayoría de películas de guerra te quieren mostrar es que no, que en verdad, o primero es que los nazis eran una mierda, o segundo de que los conflictos políticos son ridículos y que nunca tendremos que volver a eso, ¿no? Pero aquí simplemente te muestran en tiempo real, o sea, lo que yo he sentido, ¿no? O sea, qué es lo que es vivir el momento, o sea, tener ese contexto de que cualquier rato te pueden matar y te lo tienes que tragar nomás, y tienes que seguir y seguir, tienes una misión, tienes que cumplir, hay jerarquías que tienes que cumplir, todo eso, y eso te lo tienes que tragar. Hay lenguajes de soldados, así superiores, cabos, etcétera. Y, o sea, ¿qué significa para gente que de nuestra generación, que quizás jamás, con suerte, jamás vamos a saber lo que es vivir eso, saber qué se siente estar ahí? Pudiera verse una película desde el punto de vista de un nazi tranquilamente y hubiera sido igual de buena, ¿no? Pero nadie quiere estar de un punto de vista de un nazi. Algo que destaco mucho de lo que mencionas es que justamente los protagonistas son tipos jóvenes, ¿no? Entonces tú los ves y dices, puta, este podría ser yo si hubiera nacido en Inglaterra en el año en que se ha producido, ¿no? Claro, Esta guerra. el chavito que muere, te lo escupen que no es mayor de edad, ¿no? Lo que me gustó mucho igual es cómo han representado la masculinidad. Creo que, por ejemplo, las películas de guerra es pucha ese tema heroico, ¿no? De un hombre sin miedo, sin temor a la muerte. Mel Gibson, digamos. Ajá. Chuck Exacto, Norris. exacto. Keanu Reeves ahora. Lo mejor que han hecho es que la cara menos conocida sea la del protagonista. Sí, Sí. Ese es un buen punto, ¿no? Sí, escuchar a hombres hablar sobre tipos de cerezos que hay en la pradera. Ese otro detalle sutil, ¿no? Que los conocía de eso porque su mamá los sembraba. Claro, o frente a la muerte, ¿qué es lo que estoy experimentando? Estoy muriendo. O sea, qué fuerte ese diálogo. Me Sí, gusta. un detalle que me ha gustado del protagonista es el hecho que ella renunció a una medalla, ¿no? Sí, Para mí es la mejor característica del protagonista como tal, que la ha vendido porque no significa tanto para él como para la gran mayoría. Y en verdad, ese detalle me ha hecho empatizar muchísimo con el protagonista. claro, y por una botella de vino, ¿no? O sea, Totalmente. Para mí tiene toda la razón, ¿no? Y nadie se pone desde el punto de vista. Para muchos, evidentemente, para gente que ha vivido, tal vez sí les importe mucho lo que es el honor, ¿no? Ujú. Pero nosotros que ya conocemos lo que es, cómo tratan a los que han participado en las guerras y en verdad se mueren de indigentes en Estados Unidos, por ejemplo, todos ellos, y sí, totalmente amputados y todo eso, y sabemos cómo los trata su país, después de pensar que en verdad, que es una medalla en realidad, ¿no? Por supuesto. Y, por ejemplo, esa escena final cuando le entrega la foto de su hermano al... Ujú. pucha, verlo a este tipo en un rango alto, digamos, y eh, tragándose sus lágrimas con un nudo en la garganta y mm, buscando no mostrar debilidad, es sensacional. O sea, es lo mejor lo mejor y lo peor de la humanidad en un Sí, trecho, ¿no? si tengo que decir un clímax, evidentemente diría que ha sido el clímax, pero está muy al final como para reconocerlo como el punto de quiebre, ¿no? Pero ha sido, digamos, tal vez el momento más emotivo cuando el hermano mayor dice, ¿dónde está mi hermano? Porque cree que está en el campamento, no cree que ha llegado, y al final le da la noticia. Pero si tengo que elegir un clímax, que tal vez incluso si uno está muy adelante, ese está muy atrás, sería cuando encuentra a esa señora, a esa mujer con el bebé. Ese debe ser el punto de quiebre, ¿no? Porque ahí no sabe si quedarse, irse, le da todo lo que tiene y nada, se tiene que sacrificar, tiene que llegar allá como sea, ¿no? Porque en verdad será la vida de una mujer y un bebé y todo eso, pero aparte en vida de tantas personas que están en su poder, Experimenta ¿no? brevemente lo que se siente tener una familia en ese momento, ¿no? Que es algo que te ponen hasta ese momento en duda si realmente le interesa
al personaje. Por momentos te lo muestran como alguien que quiere regresar, pero no sabes por qué. Recién te enteras al final que quiere volver porque tiene una esposa y una hija, creo, las que aparecen en la foto. Pero hasta ese punto de la peli no sabes realmente mucho cuál es la motivación del personaje. Bueno, esa escena a mí no me ha gustado mucho, ¿no? Lo he sentido como que muy metida ahí para recordarte que hay una familia esperando posiblemente o no. Pero me parece que a ese nivel de trabajo de los personajes está muy bien escrita la película. Claro, ya sé, lo importante es que el protagonista también no quería morir. Desde un principio te dice, ¿no? De que ya dentro de nada vamos a estar en nuestra casa porque ya le tocaba, ¿no? Turno de vacaciones o lo que sea. Bueno, otro detalle que me ha llamado la atención ahora que me estoy acordando es que de entrada se corte su mano y luego se le meta un cuerpo y este peligro de infección y todo eso. Otro detalle pequeño que la verdad he dicho no puedo creer. Así, cosas pequeñas que en verdad te pegan más que la escena del avión, por ejemplo. O sea, para mí me ha gustado más la escena de cuando se infecta sin querer con los cuerpos. O sea, cómo ves cuerpos por todo el camino. Es súper sutil, ¿no? Para ellos es totalmente normal, pero para nosotros no es ver tantos cuerpos tirados pudriéndose. Que la misma escena del avión que mucho se habla, ¿no? Pero que no me parece tan interesante como estas, ¿no? Claro, lo que tú dijiste de la mano es, como tú dices, bien sutil y casi hasta lo sientes, ¿no? Con el sonido más. Y tan temprano en la película, además, ¿no? O sea, dices, en verdad va a tener que estar todo su camino. O sea, si tú te quejas, digamos, de que tienes, no sé, una uña metida al pie o alguna heridita y encima tienes que salir y, no sé, querías ir de fiesta y ya no puedes, alguna huevada así, ¿no? Tienes un resfriado. Así que tan temprano te hagas semejante herida en la mano y que esté en peligro de infección y que aún tengas todavía el 90% del camino por recorrer. Muy frustrante. Lo que me gustó también es que al principio el protagonista parecía ser Blake, ¿no? Por él haber sido asignado a la tarea y todo eso. Entonces, Porque su hermano se encuentra ahí, sí. Al ver exacto. el tráiler, de hecho, yo me imaginaba que Blake era el protagonista. Exacto, y verlo morir primero ha sido un buen inicio, sí. un buen giro, Ha sido un buen giro. el cambiar el protagonista y disocio con ustedes sobre el momento climático de la película. Creo que, como tú decías, es una narrativa circular que comienza como termina. Entonces, en el círculo quizás el clímax está más al medio, más que en los tres cuartos, digamos. Entonces, para mí esa escena de... O sea, Yo la veo el caída. clímax más ahí, justo donde dices Ajá, la caída, el elipsis, porque a partir de ahí es como que él empieza a acelerar, es como que ya está agotado de todo y quiere acabarlo de una vez y se va con todo a terminar la misión, ¿no? exacto. Entonces, Me parece un buen razonamiento, la verdad. Claro, depende de cómo veas la estructura del guión. Si en verdad la estructura es circular, me parece que tiene todo el sentido del mundo que el punto alto esté justamente al medio, ¿no? claro, y de ahí va para menos, ¿no? La atención, porque quizás ese momento sigue vivo o no, y bueno, intuitivamente sabes, bueno, cómo va a seguir la película, va a Sí, seguir vivo, pero sí sientes ese rato. obviamente sabes desde un principio que va a llegar y que lo va a conocer. O sea, el hecho que haya un hermano esperando, ya de entrada sabes que va a haber un hermano y sabes que va a llegar. Sería, eso ya toda la sala se lo sabía. La sorpresa sería que no se muera, Yo le he ¿no? Pero- dudado un rato, porque cuando está buscando al hermano, justo atraviesa como un lugar donde están todos los heridos y dicen que ese es su batallón. Entonces yo creo que también juega con tus expectativas un poco hasta el final la película. Sí, por un momento tal vez podrías pensar de que otro soldado encuentra la misión, la carta y entrega de una manera y de milagro, pero no, eso sería ya muy noventera, muy estilo, como Claro. te digo, muy clásico, ¿no? El héroe que se muere, el soldado Ryan, ¿no? Pero sí, sí, la verdad, la única, o sea, no es queja, pero yo creo que se hubiera extendido más hacia el final como tal. Ni siquiera que sea más fuerte, sino que se tomen un poquito más de tiempo Ya. o que la llegada sea un poco más antes, ¿no? Ujú. Y que ese debate que tiene con Cumberbatch sea un cacho más tenso y hubiera sido un buen final. Sí, ¿no? Porque todo lo que pasa antes, nos estamos olvidando de la escena en la que atraviesa el campo, ¿no? Lo que se ha hecho más icónica. A mí me ha encantado por el hecho de que no ha sido la típica escena heroica de película bélica, ¿no? De que atraviesa todo el campo, no le llega ni una bala, o sea, tiene todo el camino limpio. Acá ves que corre, se cae unas 3 veces, se vuelve a levantar, entonces lo ves bastante realista y yo creo que
está en el tiempo que tiene que estar, ¿no? No está ni muy largo ni muy corto. Está, claro, es realista en lo que puede ser, pero también es como dice Esteban, cinematográfico en lo que se puede, ¿no? Porque evidentemente una de cada 1000 personas que haga eso va a sobrevivir. Claro. Pero eso es lo interesante, ¿no? Esa toma, por ejemplo, me parece espectacular. Ujú. La fotografía, Dios mío. La fotografía es alucinante, ¿no? Yo creo que muy, muy merecido el Oscar, a pesar de que yo tenía esperanzas de que gane The Lighthouse, porque me ha encantado, pero bueno, no me puedo quejar porque Ha tenido su nominación, la verdad. O sea, por lo menos, ¿no? con que tenga su nominación, sabes que yo festejé lo de Waititi solo por la nominación. Ujú. Ya que haya tenido su Oscar, para mí es un punto extra, pero a los Oscars es por mucho, pero tampoco hay que tomarles muy en serio a los premios, ¿no? Las mejores películas no son ni nominadas. Sin ir lejos, el año pasado el ganador ha sido un desastre, ¿no? Yo estaba más emocionado por los Indie Spirits, Es Spirit Awards. que era un día antes. Me ha gustado muchísimo más, ¿no? Ahí William Dafoe ganó mejor Ahí The actor Lighthouse ha secundario. llevado casi todo, ¿no? No, mejor actor secundario y fotografía, creo. Mejor película se llevó. No sé, pero estamos hablando de otra. Pero no quiero, Sí, estamos no quiero desviando. desviarse. Ajá. Podría hablarte de Aubrey Plaza presentando esos premios 1 hora. Y creo que valdría la pena hacerlo, ¿no? Expandir, ¿no? Porque esta frustración que viene con los Oscars desde hace años y creo que este año se han logrado reivindicar en cierta forma, pero... Sí, siempre o sea, es ha bueno sido más expandir. complaciente, pero yo más que atribuírselo a los Oscar, atribuyo a que las películas han sido muy buenas. Y en verdad ha estado muy peleado. Ha estado bastante peleado. El año pasado, por ejemplo, o sea, ¿cuál peor realmente? O sea, no es que las películas eran malas, pero en verdad No no había el nivel merecían de este año, la ¿no? nominación. Era muy, muy compradas, comprado su puesto ahí. Pero este año sí que me lo merecían todo eso. Y eso que han faltado, ¿no? Como la de Adam Sandler, la de Uncut Gems. Uncut James. Dios mío, También, qué sí. buena The peli. Lighthouse. Y el premio que se le ha llevado a Adam Sandler en los Indie Spirit, también muy merecido. Y merecía estar junto con los nominados de los Oscars. No ganador, pero sí que nominado. Creo que también, volviendo un rato a la película 1917, abre una especie de hambre por saber más de ese periodo histórico que no está tan clarificado como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que tienes bien clarito los nazis como el enemigo máximo, digamos, el Hitler como la máxima representación de la maldad. No ha sido tan explorado en el cine, ¿no? Este periodo histórico. Es que la gente que ve desde la superficie lo ve la guerra como un conjunto, ¿no? Y no como hay etapas clave de la guerra, ¿no? Algo que me gustó por ejemplo de Jojo Rabbit es que en verdad se va al mero final y toca temas de las juventudes hitlerianas, que en verdad son temas que rara vez una película toca. Aquí, o sea, vemos el punto de vista mismo de los ingleses y, o sea, son fechas específicas. Tenemos que ver cuánto tiempo duró la guerra. Y hay fechas clave, en verdad, que tienen su propia página en Wikipedia, incluso el día de, etcétera, ¿no? Claro, y si no me equivoco... Dunkirk hacía eso también, ¿no? Claro, y la guerra termina un año después de 1917, ¿no? Entonces, es como que, ¿qué? O sea, todavía falta un montón. Exactamente, sí me acuerdo. Yo quisiera ver una película ubican esta tregua de Navidad que hubo en 1914, en la Primera Guerra. Han hecho una representación en Doctor Who, por ejemplo. Es cuando los dos bandos se alían solamente por Navidad. Eso me parece hermoso. Y me hace para hacer películas. Y no dudo que deben haber películas, ¿no? Pero Debe ser una escena, exacto, ¿no? exacto. Y es un ejemplo de cómo se puede hacer una película con una sola fecha en específico. Y es más, con un día, como lo ha hecho 1917, ¿no? No se ha enfocado en días y semanas y todo eso. Literal, es un día en la guerra y listo. Creo que hay mucha influencia de Dunkirk en eso. Creo que... Y es una tendencia, ¿no? Antes, por ejemplo, películas biográficas trataban toda la vida del personaje, pero por ejemplo, a partir de Steve Jobs, y me imagino que hay otros casos antes, ya se enfocan en periodos, digamos, o etapas, o por ejemplo, en el caso de esa película en específico eran los lanzamientos de productos, ¿no? De Steve Jobs y por ejemplo, en la película que han hecho sobre la vida de Winston Churchill, igual, han enfocado un periodo y ahora cada vez se hace más específico y funciona muy bien. También me pongo de vista desde las productoras, ¿no? Es que hay tanta, pero tanta película de guerra que tienes que darles un motivo al espectador para verlos. Tienes que Para diferenciarles de comprarlas, alguna sí. manera, ubicas.
Ya no puedes decir, ya es una película sobre la Primera Guerra o la Segunda Guerra o tal, o la conquista, no sé qué cosas, pero tienes que darle una razón, ¿no? Es que en esta película se ve tal cosa, o está filmada de tal manera, ¿no? O los planos son espectaculares, o la música, pero tienes que darles un anzuelo, ¿no? Y eso es muy difícil para los que quieren hacer películas de guerra. Y es también no los culpo porque también es una razón por las que a mí ya me cuesta también ver películas de guerra. Y a nivel producción, ¿no? Lo que significa económicamente hacer una película de guerra es... Obvio, sí. O sea, hacer lo que han hecho ahora con los escenarios en esta película, por ejemplo. Desde los uniformes, cosas, detalles que se tienen que cumplir. Porque un uniforme que no esté de acuerdo a la época, y ahora recibieron una crítica de gente que es más historiadora que crítica de cine. Se quejan de eso. Y a los Oscars se hacen a los locos, pues. O sea, tienes que ser muy acertado si quieres que, digamos, agradar al público exigente, porque en verdad hay gente que solo se enfoca a ver películas de cine, contrario a la mayoría, ¿no? Y en verdad, más que disfrutar la película, se enfoca en solo ver los detalles. Y ahí es el costo de producción, es cuando se te va, ¿no? Y equilibrar el costo de producción con un buen guión también debe ser muy distinto, es muy difícil. Y bueno, este fue nuestro podcast sobre 1917. Gracias por escucharnos. Yo soy Fabio. Yo soy Lucho, gracias. Yo soy Esteban, muchas gracias. Chao. Sin gas. Mi primer chavo ha sido sin gas. Chao.